saludamos desde La Razón Radio. Gustavo, buen día. Le saludan Antonio D'Alencia y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Muy buenos días, Rubén, Antonio. Es un gusto poder conversar con ustedes. ¿Cómo percibe el Tribunal Supremo Electoral el trabajo de la Asamblea Legislativa? Ahora sí, hay expectativa porque finalmente terminen con la aprobación de la lista de 96 postulantes mínimo y 192 postulantes como máximo para las elecciones judiciales. Vocal. Bien, en realidad nosotros, yo le voy a dar mi postura personal. Yo me he sentido muy satisfecho el fin de semana. He hecho un poco de seguimiento a los exámenes que estaban dando, seguramente como todo boliviano, con la expectativa, y creemos que la Asamblea está haciendo el esfuerzo importante para cumplir este rol, esta facultad que tiene la Asamblea, de primero aprobar la lista de candidatos para remitirla al órgano electoral, y desde ese momento que nosotros recibamos la lista de los candidatos, empezará nuestra tarea, que les aseguro va a ser cumplida a cabalidad y en cumplimiento de la ley. Ahora, vocal, nosotros decíamos con Rubén, de repente esto pueda terminar el viernes, ¿sí? Y Dios mediante, la próxima semana, que ya más o menos es fin de mes, ¿sí? ¿No? Sí. Y ya es fin de mes, se nos va julio también. Entrando agosto, si ustedes reciben ya las listas aprobadas por el mismo pleno de la Asamblea Legislativa, ¿qué cálculos de tiempo están haciendo, vocal? Bueno, la ley nos da un plazo, que es desde la recepción de la lista de candidatos. Nosotros tenemos 150 días para llevar adelante el proceso electoral. Nosotros tenemos en realidad ya una planificación, se los comentaba semanas atrás, que como órgano electoral hemos tenido una reunión con los 9 tribunales electorales. Esto nos ha permitido ya tener una calendarización de las actividades, solo faltaba poner las fechas precisas. Tenemos 2 escenarios en realidad, los vamos a mostrar también dependiendo en el momento en que nos lleguen las listas de candidatos. Una vez que nos llega la lista de candidatos, empiezan a correr estos 150 días para que nosotros emitamos la convocatoria y el calendario electoral. Aquí un apunte importante, Antonio, Rubén. Nosotros tenemos que revisar que cumplan los requisitos de la Constitución, es decir, cantidad de hombres y mujeres, un tema de paridad, y también el respeto a los candidatos de pueblos indígenas, originarios, campesinos. Ahora, vocal, a ver, vamos a hacer hipótesis. Lo habíamos planteado hoy en nuestra edición de La Razón. Desde el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre, el Tribunal Supremo, o por lo menos hay 153 días calendario, ¿no? El plazo más o menos suficiente en función de la ley 1543 para el trabajo de la Asamblea, o diría del Tribunal Supremo Electoral. Porque sí, va a terminar a finales de mes el trabajo de la Asamblea Legislativa por cómo más o menos avanza normalmente. ¿Es posible que ese tiempo se acorte de 150 días? Vocal, tomando en cuenta que en enero el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hassenteufel, ha dicho que incluso se podría trabajar en 90 días. Esto es evidente, es cierto. El presidente del Tribunal Supremo Electoral ha dado un dato importante, porque recordemos que las elecciones del 2017, las elecciones judiciales, se llevaron en 90 días. Entonces, ese rango con actividades pueden ser cumplidas. Sin embargo, ahí hay que darle un elemento importante. Estos 90 días de la elección del 2017 no ha permitido realizar actividades importantes para que la ciudadanía, por ejemplo, conozca a los candidatos, ¿no? Y si tú te acuerdas, cuando se consultaba a la ciudadanía por qué es la cantidad de votos blancos y nulos, todos nos decían porque desconocíamos a los candidatos. Entonces ahora creemos que tenemos que aumentar el tiempo para que también la ciudadanía, cada uno de los departamentos, conozca a los candidatos, conozcan los méritos que tienen, darle la oportunidad también a estos candidatos de que puedan conocer su trayectoria, etcétera, para que los ciudadanos tengan un voto informado. Es decir, y eso es lo que el órgano electoral va a buscar, que todos los ciudadanos tomen su decisión a través de un voto informado, conociendo a estos candidatos. Ahora, dentro de estos 153 días que contamos de agosto a diciembre, obviamente no van a ser las elecciones el 31 de diciembre, porque necesita el Tribunal Supremo Electoral procesar la información hasta los resultados finales y también disponer la entrega de credenciales. ¿Usted cree, en función de estas hipótesis, posible elecciones judiciales hasta mediados de diciembre o antes, vocal? Sí, es un compromiso que hemos tomado. Yo les pido que recordemos la Declaración de la Democracia. Todas las autoridades, incluidas las autoridades electorales,
hemos dejado de manera muy clara, en realidad, que hay que darle la importancia debida a las elecciones judiciales, que son primordiales para Bolivia. Entonces el órgano electoral, bajo esa premisa, también va a ver el calendario electoral, las actividades que va a realizar, y va a lanzar una convocatoria y un calendario acorde a esa realidad y en el menor plazo posible. Ahora, vocal, los candidatos para los cargos en el órgano judicial no tienen pues una estructura política, es distinta esta elección. ¿Toda la campaña está a cargo de ustedes? Toda la difusión de méritos está a cargo del órgano electoral. Nosotros ahí queremos establecer, en los próximos días seguramente como sala plena vamos a conocer ya el reglamento de elecciones judiciales, donde uno de estos puntos es el tema de la difusión de méritos. Cuáles van a ser las características de esta difusión de méritos y va a variar con el 2017. Tú recordarás que un tema que yo también he criticado desde Tarija es que a los candidatos no se les permitía, se les coartaba el anterior proceso electoral hacer conocer sus méritos. Entonces, ¿cómo pretendíamos que los mismos puedan llegar a la ciudadanía? Entonces, esos elementos los vamos a analizar con la sala plena y vamos a definir un procedimiento que esté acorde a la realidad y que le permita también al ciudadano conocer a los candidatos para el voto informado que te comentaba. ¿Es posible entonces, vocal, que los candidatos puedan hacer campaña particular? No, lo veo muy difícil, la actual norma no lo permite en realidad, pero sí podemos buscar mecanismos en que el órgano electoral aperture, por ejemplo, la mayor cantidad de medios de comunicación, la mayor cantidad de espacios, que desarrollemos congresos, debates en cada uno de los departamentos, visitando la mayor cantidad de municipios. Existe una estrategia comunicacional en realidad en torno a eso. El CIBDE ha trabajado en una estrategia para que en realidad cada uno de los departamentos conozca en la mayor cantidad posible a los candidatos que se van a postular a estos cargos. Ahora, seguramente, Rubén, vocal, será importante la utilización o el buen uso, en este caso, de las redes sociales, por ejemplo. ¿Eso está dentro de los planes, vocal? Como órgano electoral vamos a hacer, y ahí yo quiero resaltar algo que tú acabas de comentar, el buen uso de las redes sociales. Para nosotros va a ser un elemento fundamental porque muchas veces también las redes sociales sirven para desinformar, dañar imágenes, desprestigiar a candidatos, etcétera, y eso lo tenemos que ir normando e ir controlando. Entonces va a ser una tarea difícil, pero estoy seguro que el órgano electoral, de acuerdo a este cronograma de actividades y a la estrategia que está previendo, lo va a cumplir de manera óptima este desarrollo de este proceso electoral. Ahora, no le vamos a preguntar, usted nos decía que inmediatamente recibida la lista de postulantes de parte de la Asamblea Legislativa, el tribunal tiene dos caminos para seguramente optimizar los tiempos, pero sí nos puede decir, vocal, que inmediatamente reciba esta documentación va a convocar a elecciones judiciales. Sí, previamente hay que revisar los requisitos que nos obliga la Constitución, que es cantidad de hombres y mujeres y cantidad de representantes a pueblos indígenas. Una vez pasada esta revisión, y si no tenemos observación ninguna, emitiremos de manera inmediata la convocatoria y el calendario electoral. Previamente, teniendo en cuenta si es en agosto, tú mismo lo has dicho, tenemos días que nos pueden permitir desarrollar en los 150 días, pero si esto se va atrasando un poquito más, seguramente en nuestro calendario también iremos reduciendo el tiempo de actividades, con el objetivo de todos cumplir esta tarea primordial que tiene Bolivia, que tiene sus órganos, de tener nuevas autoridades judiciales en cada uno de estos órganos. Seguramente el norte será, Antonio, igual vocal Ávila, tener ya magistrados y consejeros electos el 3 de enero, cuando se inicie el año judicial. Ahora, yo me adelanto por todo lo que habíamos informado en su momento. Aparentemente en algunos órganos, especialmente en el Tribunal Constitucional, no hay el número de mujeres postulantes. Ojalá que las autoridades de la Asamblea Legislativa puedan también subsanar esa situación, porque había una discusión, ¿te acuerdas? Y habían también varias ideas, como
precisamente para eso. Para a ver, ¿cómo subsanar. salen de esto? Y esto que dice el vocal va a tener seguramente un análisis bien detallado a la hora de recibir la documentación de parte de la Asamblea Legislativa. Cambiamos Sí, de tema. ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa, vocal, si por ejemplo ustedes identifican que en el Tribunal Constitucional, por decir algo, no se cumple, por ejemplo, el requisito de paridad de género y no se cumple, por ejemplo, esto de la representación indígena originaria? ¿Qué pasa en esos casos? Bien, primero yo quisiera ir a la recomendación, asumo la de ustedes también. Yo pediría que la Asamblea Legislativa cumpla esta recomendación que incluso estaba informándome el fin de semana que la CIDH emitió un pronunciamiento sobre exigiendo que se cumplan los requisitos de paridad, alternancia, en realidad respeto a los representantes de los pueblos indígenas en cada uno de los departamentos. El órgano electoral va a cumplir la Constitución y la norma, ¿no? Vamos a verificar que se cumpla este requisito. No te podría adelantar criterio porque es un tema que seguramente va a ser considerado en sala plena. Entiendo, Sin embargo, yo recomiendo al órgano legislativo con el objetivo de no retrasar el proceso, que tome las decisiones más acertadas, más oportunas, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la ley, sin vulnerar los derechos en realidad de las ciudadanas, de los ciudadanos, con el objetivo de no entorpecer este proceso. Ahora sí, yo personalmente tengo mi temor porque ocurra lo que nos preocupa hay que en estar este momento. pendiente, Hay que estar pendientes.